Buen día a todos, en realidad. ¿Qué tal? Estoy desde la apertura, estuvo el director general, estuvo Mónica, estamos con Juan Cruz, con Mirta, con la gente de la dirección. Lo que me faltó antes de empezar es darles los saludos del subsecretario, del licenciado Siciliano, que el año pasado me reemplazó. No, bueno, vino, no es tan así. Se acuerdan que yo no pude estar presente y él vino y bueno, hoy les manda sus saludos, los recuerda y yo le he mandado a decir que estoy tratando de cumplir con todo lo que él prometió el año pasado, porque me lo han reclamado por todos lados. Algunas cosas, muchas cosas se han hecho, vamos por más. Bueno, qué difícil hablar de las TIC cuando uno es un extranjero en las TIC. La verdad que nuestra generación tuvo que aprender, así como explicaba el locutor, tuvo que tomar por inmersión todo lo que se vino, toda esta revolución. Pero en realidad nosotros, yo digo nuestra edad y perdonen si incorporo a gente mucho menor, pero es un grupo etario en la docencia del que podemos hablar más allá de la edad, que todos estamos en la misma situación. ¿Cuál es el oficio más antiguo en el mundo? Oh. Enseñar. A ver, desde el paleolítico, el Homo sapiens, el que aprendió a cazar para sobrevivir, a pulir la piedra, la roca caliza para hacer un arma para pescar y clavarla en el pescado y comer. ¿Todos lo inventaron? No, lo tuvo que transmitir, lo tuvo que enseñar. Desde que el hombre es hombre, entonces el hombre está aprendiendo. Siempre hay alguien que enseña, siempre hay alguien que le pone valor a las cosas. Si no, sería un mundo de inventores y creativos impensable. Afortunadamente hay una profesión para enseñar, calificada, el docente. Les voy a contar un cuento para que ustedes vean la importancia, es muy cortito, no se preocupen, que tiene cómo la docencia, la cuestión de la enseñanza cambia las cosas de una manera notoria. Este es un librito, es una edición limitada de una historia de amor japonesa que no se consigue y obviamente no me voy a poner a leer todo el libro, pero se desarrolla en una isla que se llama Utajima, una isla muy primitiva, donde es un pueblo de pescadores, y el viaje, hay una escuela para los hijos de los pescadores, hay una escuela donde los chicos, su excursión, su gran premio, su realización es una excursión a la ciudad de Kioto, en Tokio. Y para ellos es una experiencia fabulosa. Cruzan en barco, están una semana conociendo la ciudad. Hiroshi es el hermano del protagonista. Y dice así: Hiroshi, que seguía de viaje, envió un mensaje con franqueo de urgencia. La apretada escritura de Hiroshi se refería en su totalidad a la experiencia de haber visto su primera película. Y apenas mencionaba los paisajes afamados y los lugares históricos que visitaba. La primera noche en Kioto, dice Hiroshi, nos dieron libertad para hacer lo que quisiéramos. Fuimos al gran cine del barrio. Era un sitio estupendo, como un palacio, pero los asientos eran horribles, estrechos y duros, y cuando intentamos sentarnos en ellos fue como si estuviéramos en la percha de un gallinero. El trasero nos dolía tanto que no conseguíamos estar cómodos. Al cabo de unos minutos, el hombre que estaba detrás de nosotros gritó: «Los de adelante, sentaos». Como ya estábamos sentados, nos lo tomamos a broma. Pero entonces el hombre, muy amablemente, nos enseñó lo que debíamos hacer. Dijo que eran asientos plegables y que si los bajábamos se convertirían en butacas. Todos nos rascamos la cabeza y comprendimos que habíamos cometido un estúpido error. Y al bajarlos,
comprobamos que desde luego eran unos asientos lo bastante cómodos para que se sentara en ellos el mismo emperador. Si alguien no nos enseña, un zapato de taco aguja no es un zapato, puede ser un martillo. Si alguien nos dice lo que debemos hacer con las cosas, aprendemos su verdadero uso y cómo aprovecharlo mejor. La historia de Hiroshi nos cuenta desde 1950 en Japón cómo el rol de docente interviene e interpela todos los contenidos del planeta, aún así avasallados por la tecnología, por las tablets, por las notebooks, y la importancia de que alguien nos indique el camino a seguir. Vamos a hacer un poquito de historia. Esto no pretende ser una conferencia, yo no soy conferencista, y más allá porque entiendo que acá hay gente a lo mejor que está quizás mucho más preparada en lo pedagógico, con formación académica. Esto pretende ser una coninferencia, que un mensaje en el que hablemos, en el que charlemos, en que repasemos un poco el rol del docente, en que quede en ustedes la necesidad de hacer inferencia de lo que escucharon. Si nos detenemos a reflexionar sobre la profesión docente, vienen a nuestra mente casi de inmediato palabras como vocación, abnegación, responsabilidad, futuro, pensamiento, esfuerzo, trabajo, voluntad, perseverancia. Parece que fuéramos unas víctimas, ¿no es cierto?, con todas esas cuestiones, pero realmente son las palabras que han trascendido en el tiempo a aquellas personas que se han dedicado a la docencia. Cada una de estas palabras tiene su interpretación. Vocación, por esa determinación interior inexplicable que hace que una persona sepa con certeza qué quiere ser o a qué quiere dedicarse. Abnegación contiene un tinte sarmientino. Hasta creo que está en el himno la palabra, si no más mal no lo recuerdo. Responsabilidad, por esa misión que siente el maestro por enseñar, pero también por la responsabilidad que tienen que se logren los resultados en el aprendizaje. Por eso perseverancia, por la búsqueda incesante de estrategias de enseñanza para que los alumnos no logren conocimientos, aprendan. Futuro, porque sin ninguna duda es una profesión o un oficio que necesariamente se desarrolla con una visión de futuro, es una profesión que trabaja futuro, porque enseñar implica transformar la vida del otro, para la vida, para lo que viene, para el porvenir. Hasta aquí había un acuerdo general, entiendo, que todos interpretamos lo mismo. Incluso en asegurar que el ejercicio de la docencia se sostiene sobre todo en la libertad. Debe ser así. Hay un pedagogo francés, Philippe Perrier, que dice que los docentes no fabrican nada, sino acompañan el nacimiento de nuevas libertades. En algún momento, en algún lugar, alguno de ustedes habrá escuchado aquel viejo contrato de desempeño docente que existía. Las cláusulas del contrato de 1923 que debían firmar las maestras para desempeñarse en escuelas de Estados Unidos. ¿Lo recuerdan? Es un modelo de contrato que aparece en un libro americano, incluido Maestros y Textos, de Michael Eipel, que decía que las maestras no podían casarse, ya que al momento del contrato quedaba anulado, sin efecto, no podían andar en compañía de hombres, no podían fumar cigarrillos, debían permanecer en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender la función escolar. No es todo, no podían pasearse por heladerías del centro de la ciudad, vestir ropa de colores brillantes, ni viajar en coche o automóvil con ningún hombre, salvo que se tratara de su hermano o su padre. Yo creo que nos tendríamos que ir todas en este mismo momento de acá. Teñirse el pelo, maquillarse ni pintarse los labios, ni usar vestidos que quedaran a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Por si fuera poco, debían barrer el aula, lavarla una vez por semana con agua caliente y encender el fuego cuando en la escuela hubiera estufa hogar. Yo no sé si es la legitimidad de este contrato, que lo conocemos y ha recorrido y lo vemos, pero realmente si alguien podía superar
la responsabilidad de cumplir este contrato. Había una vocación por detrás, porque habría que ser muy fuerte como maestro para respetar todas estas cláusulas. En algún momento circuló este contrato, algunos lo hacían obviamente, ¿sí? Bien. Es un ejemplo para que podamos reflexionar juntos sobre la tarea docente, aunque no podemos mirar nuestra época histórica desde un puesto de observador externo. Siempre estamos implicados, de alguna manera siempre estamos implicados. Inés Aguerrondo, ya avanzado el tiempo, esto es de 1923, Inés Aguerrondo es contemporánea, aporta una buena definición del sistema educativo. Dice que es un formidable invento de la modernidad para distribuir en la sociedad todo el conocimiento válido surgido de la Ilustración. Ya volvimos para atrás, en realidad estábamos en 1923 y estamos en la Revolución Francesa. Pero no importa, resulta interesante esta definición que hace alusión sobre todo al cambio de concepción para explicar el mundo. Antes era puramente basada en lo divino, en lo religioso. En la Edad Media es absolutamente teocéntrica. A partir de la Ilustración se apela al conocimiento científico, racional, de sentido común. Pasó de una suerte de consenso, pasó a un consenso relacionado con el sentido común. En este pasaje de una concepción a otra, mejor dicho, el instrumento que permitió la transición fue el sistema educativo. Muchos de ustedes en la época de la Edad Media habrán visto la tarea de los abades, habrán visto en la película El nombre de la rosa, habrán leído el libro de Umberto Eco, donde se concentraba la transmisión de los libros, donde se transmitía la información, el conocimiento, donde se resguardaba. Bueno, Inés Aguerrondo dice que el sistema educativo operó en esa transición desde lo religioso y teocéntrico a lo racional. Dice que desde entonces, y hasta hoy inclusive, el triunfo de ese modelo se basa en tres patas. El conocimiento, quien aprende, el aprendiz, y quien enseña, el conocimiento. Quien aprende, el aprendiz, y quien enseña, el enseñante. Es el llamado triángulo didáctico. Aquí hay algo también que es bueno destacar: la relación aprendiz-enseñante, o sea, alumno y docente. No es simétrica. Según Aguerrondo, el alumno está responsabilizado de aprender y el docente tiene el peso de la responsabilidad por los resultados del aprendizaje. Por lo tanto, es la responsabilidad más importante. Por esta razón, el rol o la tarea del docente es central en cualquier reflexión o pensamiento acerca de la educación y el futuro de la educación. En definitiva, el docente es quien orienta el hacia dónde. No hay modelo que modifique o se altere cualquiera sea la teoría educativa. Badiou, que es un filósofo francés también, nos convoca cuando sostiene que todas las personas pueden aprender, crecer y convertirse en sujetos, y nadie puede obligar a nadie a aprender, crecer y convertirse en sujeto. Se puede entender a la docencia como un oficio particular, un crear sin descanso situaciones educativas que permitan a los alumnos ser dueños de sus libertades, y ahí aparece la variable vocación. La enseñanza está basada en oficio, entendiendo oficio como saber hacer o producir algo. Quienes enseñamos tenemos por objetivo transformar a esos otros. De eso se trata cuando se habla de responsabilidad del docente sobre los resultados del aprendizaje. Es un oficio completamente vocacional, importante. Está más allá de las modalidades de pago y hasta de la misma preparación o formación. Y es muy importante la construcción de la profesión por parte del propio docente, ampliando los recorridos de su formación continua, entendiéndose desde el desarrollo autónomo de la profesión, que es la responsabilidad sobre la tarea que desempeña. La vocación, hablamos de la responsabilidad, volvemos a la vocación. La vocación remite a valores o principios, y son precisamente esos mismos valores los que le agregan al oficio o actividad de enseñar un componente de realización individual de quien enseña. El maestro encuentra un gran placer en enseñar. Algunos, la verdad, que hablo en términos generales,
siempre, como todo en la vida, hay relatividades, hay diversas situaciones que llevan a las personas a asumir una carrera docente. En líneas generales, la vocación prima. No es sencillo estar, y hoy menos que nunca, frente a un aula si no se tiene una verdadera vocación. Un fenómeno, la vocación y el placer por enseñar, que tiene su correlato en el placer del alumno por aprender, por tratarse de personas que van a ser potencialmente transformadas. En la relación docente y alumno se añade la confianza en quien ocupa el rol de transformador. Si no hay confianza, el triángulo didáctico está coartado. Bueno, hablamos de la Ilustración, hablamos de la Edad Media teocéntrica, nos vamos al normalismo, la incorporación de las escuelas normales, la ley de educación, la época sarmientina, las 64 maestras, 61 señoras y 3 varones. La proporción se sigue manteniendo, ¿no es cierto? Hoy por hoy, las valientes que vamos a por la docencia somos más las mujeres que los hombres, pero los hay, afortunadamente los hay. Conozco hasta maestros de nivel inicial y con mucha vocación. El normalismo legó una imagen muy contundente del maestro. En esa imagen que calificamos de sarmientina, según este legado, el docente es agente de cambio, investigador, crítico, transformador, intelectual, reflexivo. Es quien pone en tensión, provoca, facilita aprendizajes, asume su misión no solo en términos de enseñar, sino en la responsabilidad sobre los aprendizajes. Comprende la cultura y la realidad del lugar donde se desempeña, trabaja con sus colegas, investiga como formas de aprendizaje, acompaña las situaciones problemáticas, trabaja creativamente a partir de prácticas reflexivas sobre la aceptación del cambio, actitud crítica y solución de problemas. Esto es a lo que se refería el director general cuando inició la charla, ¿no es cierto? Bueno, eso se supone el legado del normalismo. Y yo le agrego, se enamora. ¿Alguno de ustedes leyó las novelas de Laura Casañas, de Viviana Rivero, las novelas históricas que hablan de la llegada de las maestras? Yo se las recomiendo, porque a los que nos gusta la historia, un agregado de una situación tan importante en la historia de la educación argentina como es el arribo y la ley 1420 y el arribo de las maestras para la enseñanza de nuestro país, la incorporación de una cuota de amor, de erotismo, de esas vivencias de esas maestras que vinieron de Boston, es grandiosa para entender el sacrificio que hicieron para incorporarse a las pampas argentinas y al interior del país, para poder llevar adelante, y no es que estoy hablando mal de la educación religiosa, sino para tener otra alternativa más en el medio de la educación argentina. La editorial Aviso no me ha dado nada para que yo diga esto. Soy un amante compulsivo de las novelas históricas para que las promueva. Se acepta el maestro, el maestro normal, como aprendiz permanente y se transforma en líder de aprendizaje. Como para el debate, también tenemos que decir que hay algunos especialistas que consideran que hay una distancia considerable entre aquellos docentes producto del normalismo y los actuales. ¿Por dónde creen que pasará esa formación académica, ese deber, esa obligación? ¿Qué nos atraviesa hoy como sociedad? Las problemáticas escolares. ¿Puede un docente normal seguir como venía, catedrático, académico y llenando de contenidos, o tienen otras líderes en las escuelas para ocuparse hoy? Estoy esperando que me conteste. ¿Sí? ¿Se mantiene el legado del maestro normal hoy día? Ah, bueno, entonces ¿quién? Tiene características diferentes la profesión hoy docente. No estoy llegando a la tecnología, todavía no llegué a esa gran complicación para los de nuestra generación. Estoy hablando de las cuestiones sociales que atraviesan las escuelas hoy por hoy. Vamos hacia una redefinición. La práctica educativa sistematizada tiene características que la diferencian de otras profesiones. En su origen se basa en los modelos históricos de la educación, emparentados con la enseñanza de la religión y las tradiciones de los pueblos.
La identidad de la docencia moderna en el surgimiento de los sistemas educativos se relaciona con términos como la vocación del docente y la escuela como templo del saber. Esa vocación o apostolado que en algún momento histórico entró en tensión con la docencia como oficio aprendido, alcanza una gran representación simbólica a nivel social y tiene que ver con la vocación y las cualidades morales del maestro cuando la escuela, o mejor dicho, el sistema educativo en general, asumió la misión de construir la nacionalidad en tiempos de la constitución misma del Estado. Esa tensión, vocación versus oficio aprendido, se explica en que su origen, la identidad docente, se basó en un discurso normativo que apelaba a la ética y a la religión. Y luego, la formación del maestro comenzó a incluir la exigencia de nuevos conocimientos racionales. Ahí, a los maestros formales, esto es anterior, pero a los maestros, yo no soy maestra, pero a los formados en la disciplina se nos complicó bastante con la incorporación, la pedagogía, la didáctica, la psicología evolutiva, para desarrollar su tarea. Valores agregados, pero los que veníamos de una formación académica basada en enciclopedismo y contenidos, la incorporación de estas nuevas disciplinas nos puso en jaque. ¿A mí sola o a alguien más? Bien, afortunadamente. A partir de la década del 70 se puso en debate el aprendizaje en sí, tanto en su espacio y tiempo como en las necesarias modificaciones del rol docente. Ya no se concibe el aprendizaje como dividido en un lugar y tiempo para adquirir el conocimiento. En la escuela durante la niñez y la adolescencia, y un lugar y tiempo para aplicar ese conocimiento adquirido. El trabajo, la sociedad, cuando se es mayor. En lugar de ese esquema clásico, se considera que el aprendizaje es un proceso que ocurre permanentemente, en función de la interacción diaria con el resto de las personas de la vida social y el mundo que rodea. Así empezó a circular el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto implica proceso de aprendizaje en múltiples situaciones más allá de las aulas escolares. A saber, educación de adultos, escolarización en el hogar, cursos de extensión, desarrollo profesional en ámbitos de trabajo, formación en servicios, aprendizaje autodirigido. En todos estos casos se incluye relación con pares, con materiales diversos y con Internet. Bienvenida la aparición de Internet. Para Aguirrondo, otra vez la citamos, a esta situación de aprendizaje a lo largo de toda la vida se contrapone la situación de enseñanza a lo largo de toda la vida. Las experiencias de trabajo en equipo, las prácticas de participación comunitaria, los procesos de liderazgo social promueven la posibilidad de continuar aprendiendo, pero también ponen a los individuos en el doble rol de alumno y docente. El docente siempre se convierte en un portador de posibilidades. Ahora voy a entrar en la formación docente. La enseñanza es un acto complejo de transmitir de manera intencional, metódica y sistemática fragmentos del mundo a las nuevas generaciones. Pues bien, no resulta fácil dar con las claves de la formación para todos aquellos que quieran ser esos transmisores. Preparar para el oficio docente es básicamente reducir la distancia entre el contenido de la transmisión y la forma de efectivizarlo. La propuesta de formación debe estar orientada a lo que sucede en la escuela, tomar sus problemáticas, basarse en hechos reales. Me permito disentir, tal como está la escuela hoy, que la formación docente debe ser dirigida a lo que sucede en la escuela. Hoy por hoy la escuela está atravesada por una multiplicidad de problemáticas. ¿O me equivoco, Roberto? En la gestión educativa a diario, ¿con qué escuela te encontrás ahora? Una escuela atravesada ya no es una escuela de guardapolvos blancos donde los chicos se sientan quietitos a recibir lo que la maestra tiene para darles. La interpelan,
La sociedad interpela a la escuela. La formación docente, ¿cómo hace para atravesar ese camino de formación del docente que va a tener que estar al frente de esas problemáticas a diario? Es fundamental en la preparación, por supuesto, el conocimiento disciplinar o multidisciplinar y los conocimientos pedagógicos. Nadie podrá enseñar lo que no conoce. Por eso los futuros maestros deberían tener acceso a contenidos específicos e información, pero también a los modos de pensamiento y producción del conocimiento científico. La expansión de los sistemas escolares agregó una dimensión cualitativa a la connotación cuantitativa. Es decir, la masificación de la educación producida a mitades del siglo pasado trajo personas diferentes a las escuelas, en muchos casos provenientes de sectores sociales que no accedían a ellas. El proceso, obviamente, impactó en la docencia. En principio, la formación no ha generado alternativas que tengan en cuenta que el proceso de masificación de la educación trajo aparejado un cambio en la base cultural de quienes ingresan a la docencia. Cambiaron los alumnos, cambió la población escolar, pero también cambió la población docente. ¿Cuántos de ustedes han notado un cambio en la llegada de los nuevos docentes?